Saludos a nuestra audiencia y gracias por escuchar Hablando lo Público, el único podcast en Puerto Rico sobre asuntos de gobierno producido y dirigido por estudiantes de administración pública. Les habla Víctor Manuel Colón Figueroa, miembro del comité de producción de este podcast, y nos encontramos grabando en el Capitolio de Puerto Rico, en la oficina del presidente del Senado, el honorable José Luis Dalmau Santiago, a quien agradecemos por abrirnos las puertas y el espacio para entrevistarle. Me acompaña en este episodio nuestro amigo Javier Cuevas Landrón y nuestro invitado especial, el presidente del Senado de Puerto Rico, el honorable José Luis Dalmau Santiago. Saludos. Saludos para ustedes, muchas gracias por permitirme estar en el programa y es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Igual. En esta ocasión estaremos hablando con nuestro invitado sobre su preparación profesional, su experiencia en la legislatura a través de los años y sobre sus aportaciones a Puerto Rico desde distintos espacios. Ahora, continuamos con nuestro episodio. Saludos, señor presidente. Saludos. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de entrevistarle y tener la oportunidad de conocerlo un poco más a profundo. Yo creo que una pregunta para empezar así, que más bien se puede hacer relevante para toda aquella persona que quiere empezar en el servicio público, ya sea como estudiante joven o como persona que ya ha trabajado y quiere insertarse de otra manera, es cómo una persona llega al punto donde usted ha llegado, cómo uno empieza, qué posiciones se pueden aspirar desde la juventud. Y quisiera que nos hablara un poco sobre su juventud en ese sentido, su preparación académica y profesional y qué motivaciones le llevan hacia el servicio público en Puerto Rico. Pues mira, yo comencé bien joven en los asuntos políticos, ¿verdad? Antes de entrar en la política pública, los asuntos políticos. Una reunión de marquesina en una urbanización en Cagua, mi papá me llevó para participar y allí me escogieron líder de la juventud. Tenía 12 años, no votaba. Yo después me puse a pensar, a lo mejor era que no había muchos jóvenes en la reunión y por eso salí electo. Pero de ahí me involucré en la juventud de mi partido en Cagua por mucho tiempo, hasta ser presidente de la juventud. Pero mi preparación académica, en un momento dado, me llevó a estar cerca de lo que es el servicio público. Mi preparación académica, yo hice un bachillerato en Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico. Ahí me involucré con unos temas ambientales que estaban sucediendo en la legislatura y recibí una invitación para trabajar en la legislatura. Y me encantó lo que se hacía aquí, me encantó ver lo que uno aprende, las relaciones que uno hace y las aportaciones que uno puede hacer. En aquel momento se estaba pensando en si trabajábamos con el carbón para la energía eléctrica, cosa que todavía se discute si es gas, si es energía renovable. Pues en aquella época era el carbón y había una oposición horrible a eso, de hecho no se hizo. Y a mí me tocó formar parte de las investigaciones que se hacían y las recomendaciones que se le dio a la legislatura en ese momento desde la Cámara de Representantes. Luego de terminar mi bachillerato en Ciencias Naturales, solicité a la Escuela de Medicina y ese año pues no entré porque me quedé en una lista de espera. Pensé posteriormente, porque estaba trabajando en cosas políticas, en el campo de las leyes, así que el próximo año solicité a la Escuela de Medicina y solicité a la Escuela de Derecho. Me aceptaron en una de las escuelas de Medicina y en las escuelas de Derecho. Y entre una carrera larga y una carrera corta, pues decidí por estudiar Derecho, lo cual no me arrepiento. Y luego de finalizar la carrera de Derecho, en Caguas se hizo una actividad política y un amigo me hizo la media broma de anunciarme por el micrófono como candidato. Salí de ahí a reunirme con mi familia y con mis amigos que estaban en la juventud conmigo y otros amigos jóvenes profesionales y me dijeron, te vamos a respaldar, no le cojas miedo, a ti siempre te ha gustado esto. Y tuve la oportunidad de correr una primaria contra 7, ganar la primaria, ganar la elección, le gané a 2 senadores importantes, incumbentes en aquel momento, yo tenía 34 años. Y pues cuando llego, la sorpresa, ¿verdad? Hay un caucus, yo tengo que salir fuera de Puerto Rico por razones de enfermedad de un familiar. Y me llaman que en el caucus había una controversia sobre quién iba a ser el portavoz de la mayoría. Y habían 3 personas disputándose la portavocía de la mayoría.
y el presidente electo en aquel momento del Senado, Tony Fajardo Zamora, propuso mi nombre. Eso rompió el impasse, como uno llaman, y pues todos votaron por mí y yo me convertí en portavoz de la mayoría siendo novato. Y el resto pues más o menos es ya historia más conocida. Y que usted recuerde, ¿hubo quizás algún evento en particular que usted haya dicho, tengo que entrar a la política porque X o Y cosa pasó? Eventos, asuntos. Eventos, Sí, asuntos, sí. en el caso del vacío que había, o sea, aquí nosotros como partido político estábamos mirando que el otro partido, el Partido Nuevo Progresista, que estaba en el Senado en aquel momento en el poder, se había desviado a juicio nuestro de lo que es los servicios esenciales. El problema principal de Puerto Rico en el año 2000 era la falta de agua en las comunidades. Había un problema inmenso en acueductos. Y Caguas, San Lorenzo, Gurabo, Juncos, hasta Yabucoa, Humacao, Naguabo, Las Piedras, los legisladores reclamaban agua para sus comunidades, pero el gobierno como que no había acción, y la respuesta del gobierno fue privatizar el servicio de agua con una compañía que se llama PSG. Y eso no dio resultado, la compañía se fue y volvieron a privatizarla con la compañía de aguas. Uh-huh. Entrando en el 2001, en el 2001 al gobierno, el gobierno de Sila Calderón decide privatizarla con una tercera compañía, Ondeo. Sí. El único voto en contra que hubo fue el mío, en la decisión de privatizar o no. Yo le voté en contra porque entendía que era un servicio esencial, tenía que permanecer el gobierno. Ondeo duró 6 meses. Vuelve otra vez la compañía de agua a trabajar, y si miran mi legislación en aquel momento fueron resoluciones conjuntas asignando fondos para hacer la represa del Río Blanco en Naguabo, para ampliar la planta de filtración de Yabucoa, fortalecer la planta de filtración de Gurabo. Y si ven la tubería azul que hay desde Caguas por la 30 hacia Humacao, es un proyecto de este servidor para llevarle agua a esas comunidades. Esa necesidad y el deseo de servir me motivó a postularme y a trabajar para eso, y después que salí electo hice 2 proyectos importantes, ese del agua y mi primer proyecto que se llamó, lo que hoy todo el mundo conoce como la llave para tu hogar. Sí. Ese proyecto le permitió a más de 35,000 familias tener el pronto para comprar una vivienda. Y soy orgulloso de ese proyecto porque mucha gente hoy tiene su casa debido a esa ayuda que se legisló. Pues, señor presidente, ya que entramos a su carrera legislativa dentro del Senado, como ha mencionado, ha sido portavoz de mayoría, portavoz alterno de la minoría, vicepresidente del Senado, y ahora hasta el cargo que ocupa hoy. En este cuatrienio solamente ha radicado 443 medidas legislativas. Quiero entrar un poquito sobre su visión de gobierno, que usted presentó, su programa de gobierno, que eran 27 medidas legislativas, que de lo que pude ver se concentra mucho en salud, en asuntos de los veteranos y en desarrollo económico. ¿Cómo tú crees que ha sido cómo ha impactado ese programa de gobierno en lo que ha restado de este cuatrienio? Mira, hemos trabajado legislación importante, pero la legislación más importante de este cuatrienio ha sido el plan de ajuste de deuda. Sí. Bajar la deuda de Puerto Rico de 72,000 millones de dólares, que aprovecho para usar este foro, la deuda fue auditada. Okay. Hay personas que dicen que no. La deuda fue auditada por una de las 5 mejores compañías de auditoría en el mundo. Y se examinaron más de 3 millones de documentos, se entrevistaron y se hicieron deposiciones a más de 400 testigos. Y se descubrió una serie de irregularidades, pero ninguna que conlleve corrupción. O sea, mal manejo. Seguir aumentando esa deuda en 72,000 millones. Cuando llega esto a la legislatura, nosotros, junto a la señora Natalia Yaresco, logramos que la juez Taylor Swain bajara esa deuda a prácticamente 14,000 millones de dólares y de ahí prácticamente a 7,000 millones de dólares. Ese plan de ajuste tiene 10 puntos y esos 10 puntos son para el desarrollo económico de Puerto Rico, para la salud, para la educación. Ese plan de ajuste de deuda no le recortó un solo centavo a los pensionados y le asignó 512 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico. Así que yo, para probar eso fue bien difícil. El tranque era bien fuerte y me siento orgulloso de que el día que estaba todo bien trancado por todas partes, pues yo dije que no iba a participar de más reuniones. Y los protagonistas, entiéndase, legisladores de mayoría y minoría, líderes aquí en el Senado, llegaron a mi casa. Y en la terraza de mi casa se firmó el plan de ajuste de deuda, con los acuerdos que todos conocen y poder empezar a sacar a Puerto Rico de la quiebra. Otra legislación importante, el aumento del salario mínimo.
O sea, aquí se legisló un aumento por encima del mínimo federal. Es la primera vez en la historia que la legislatura de Puerto Rico aprueba un salario mínimo por encima del mandato federal. Se hizo una reforma laboral, se aprobaron medidas para darle aumento a los policías, a los bomberos, a los maestros. Ha sido un Senado difícil, 5 partidos y un independiente, pero con consenso, con respeto al que piensa distinto, hemos logrado una serie de proyectos importantes. En el área de la salud queda mucho por hacer. ¿Y por qué? Porque es un área bien compleja. Estamos desde la escuela, donde formamos nuestros profesionales de la salud, hasta el paciente. Y como ustedes han visto en los periódicos recientemente y por los pasados años, los titulares son crisis en salud. Y es porque nuestro modelo de salud, de la manera en que se legisló, con la evolución de los años y el tiempo, hemos visto que entonces, tratando de corregir errores, se ponen parchos, cuando hay que revisar el modelo completo. Sí. Nosotros tenemos un modelo de salud donde se le asignó prácticamente la responsabilidad al sector privado. Las aseguradoras tienen bastante dominio y control porque son las que pagan, y el dinero en el área de la salud ya no se trata solamente de un problema salubrista, es un problema de dinero también porque cuesta. Y yo escucho a veces hablando a las personas, no, lo que hay que hacer aquí es para un plan de salud universal. Y yo pregunto, ¿cuál? Canadá tiene un programa de salud universal, pero no cubre las hospitalizaciones. Sí. España tiene un programa de salud universal, pero no cubre medicamentos. Alemania tiene otro, Japón tiene otro. O sea, nosotros lo que tenemos es que tener un sistema integrado y no lo tenemos. El gobierno le dio la responsabilidad al sector privado, y el sector privado, que quiere ganar en el negocio, pues ha tenido unas fallas en su ejecución, y es parte de uno de los proyectos que presenté, pero no tenía los votos para aprobarlo, porque siempre el cabildero de las aseguradoras es fuerte. Y aquí el modelo hay que revisarlo. Hemos perdido acreditaciones en la escuela de medicina, en el recinto, en el centro médico. El paciente no tiene sus citas a tiempo, el paciente tiene falta de medicamentos, no puede costear a veces sus tratamientos. El médico se siente que no está pagándosele lo que corresponde. Hay deficiencias en los referidos. Para conseguir un especialista se tardan meses. Todo eso ha abonado para que cada cierto tiempo los periódicos digan que hay una crisis en salud. Yo pienso que ese modelo debe revisarse. Yo pienso que la responsabilidad es del gobierno. La salud es un servicio esencial. Y si el gobierno estableciera varias cosas que yo le llamo, como decía el doctor Johnny Rullán, la receta. ¿Qué va a cubrir el plan? ¿Cuánto cuesta lo que va a cubrir? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cuál es la vigilancia epidemiológica? Lo dejé para el final, pero debe ser lo primero. Prevención. Esas 6 o 7 cosas deben servir de modelo para que un organigrama de salud funcione de otra manera y pueda el país tener un sistema de salud saludable. ¿Y cómo ha sido, verdad? Habla sobre cómo el proceso de negociación ha sido fuerte, ya sea con otros legisladores, con el propio Ejecutivo o con la misma Junta de Control Fiscal, que conocemos que tiene su influencia sobre cómo se gobierna en Puerto Rico. ¿Cuáles han sido esos retos mayores o cómo usted describiría la experiencia? Ya más o menos la he descrito, pero a profundidad, ¿cómo diría que ha sido esa experiencia dentro de los 4 años dentro de la presidencia del Senado para negociar con otros entes que tienen influencia sobre el gobierno? Bueno, un detalle fue con la señora Yaresco, con quien tuve buena comunicación. Ella es una persona inteligente y con el dominio de la finanza. Ella de entrada quería hacerle un recorte bastante fuerte a las pensiones en Puerto Rico, porque según los planes de quiebra de otros países y de otros estados, pues se tenía que tocar todos los sectores. En mi primera reunión aquí, en esta mesa, yo le dije, señora Yaresco, vamos a hablar de otro asunto, porque de las pensiones ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Cuando nos pusimos de acuerdo en casi todo lo demás, que quedaba lo de las pensiones, ella dijo que se le iba a hacer un recorte solamente al 20% de los pensionados que ganaran más de $1,500 o más. Y yo le pregunté que cuánto costaba eso. Y pues ella en aquel momento me dijo, eso debe costar, no me acuerdo bien la cantidad, vamos a poner que me dijo 500 millones o 600 millones. Y yo le dije, en un plan de ajuste, que estamos hablando de $72 billones, no pueden aparecer los 4 o 500 millones para los pensionados. Y ella me recomendó que solicitara una vista oral ante la juez Taylor Swain con mis abogados, como presidente del Senado, y que le explicara eso a la juez. Así que hicimos esa vista, le explicamos a la juez y la juez aceptó no recorte. Se pudo trabajar, ¿verdad? Con otras medidas. Por ejemplo, aquí hay compañeros de minoría que tienen un particular interés, por decir así, por las artes.
En el caso del presupuesto, que es uno de los proyectos más difíciles de aprobar, y más cuando hay un gobierno compartido, pues uno de los compañeros decía, nosotros queremos que se le asignen fondos a la universidad. Ahí están los 512 millones de dólares y se consiguieron 100 millones adicionales que la universidad tiene que justificar en qué los va a gastar, pero están disponibles. Dicho sea de paso, el año pasado, de esos 100 y pico de millones adicionales a los 500 que conseguimos aquí, la universidad solamente había gastado 30. Así que la Junta tenía la oportunidad de retirarle el sobrante. No lo hizo. Lo dejó por encima de los 500 millones y la universidad es la que tiene que decidir cómo gastar y evidenciarlo. Pues uno de los compañeros me dice, si no le dan dinero a la Orquesta Sinfónica, yo no le voto a favor. Y yo, ¿y cuánto dinero cuesta la Orquesta Sinfónica? Pues cuesta $1 millón, por decir un número. Así que yo iba donde la Junta de Supervisión Fiscal y yo le decía, me hace falta un voto, hay que buscar dinero para la Orquesta Sinfónica. Y así, pues, si había otro amigo, compañero senador, que tenía un interés en área de agricultura, hubo uno que me dijo, aquí hay 6 municipios en gran crisis económica, si no buscamos fondos para esos municipios, pues yo no le voy a votar a favor. Y buscamos los fondos y los fuimos identificando, así que elaborar un presupuesto, porque para sacar ese dinero hay que quitárselo a otro, porque es una sola cantidad. Así que fuimos haciendo, como digo yo, el tablero de ajedrez, moviendo las fichas hasta que todo el mundo estuviera de acuerdo con lo que allí estaba. Así que y se lograron quizás dentro de los 24 años que lleva dentro del Senado, la dinámica es, bueno, obviamente es mucho más distinta cuando es compartido el gobierno a cuando es solamente con un partido. Pero ¿cómo...? Es ciertamente un reto entonces llegar a consensos mínimos dentro de un gobierno plural. Muchas tazas de café. Porque, por ejemplo, como te digo, hay 5 partidos. Yo no puedo traer a los 5 partidos aquí a la mesa porque cada uno tiene una visión distinta. Así que yo tengo que ir reuniéndome individual, con los portavoces primero, después con los compañeros, después hablándole con mucha honestidad, o sea, sin tener cartas escondidas. Esto es lo que tiene el proyecto, esto es lo que nosotros perseguimos, la Junta de Supervisión persigue esto, el gobierno persigue lo otro, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Paciencia, ¿verdad? Y respeto al que piensa distinto. Si no respetamos al que piensa distinto, pues nunca vamos a llegar a acuerdo. Y en comparación a quizás otro cuatrenio... Bueno, cuando un partido mencionar. tiene gobierno y mayoría en Cámara y Senado, pues es la versión de ese partido la que va a predominar. Pero yo he tenido aquí otro gobierno compartido, el de Aníbal Acevedo Vilá, con José Aponte y Kenneth McClintock, donde yo tengo el gobierno, pero no tengo la legislatura. Así que yo fui portavoz de la minoría en ese cuadrenio que también fue bien difícil lograr acuerdos. Pero volviendo, hay que respetar al que piensa distinto. Esa ha sido mi filosofía aquí. En otros parlamentos, en otros senados, el partido que tiene un solo miembro lo sientan al final. Yo aquí senté a todos los partidos en la fila del frente para que expongan sus propuestas y tengan oportunidades. Cada partido aquí preside una comisión y le dimos presupuesto para eso. Y hemos considerado todas las medidas que llegan a las comisiones y se bajan al hemiciclo, que el hemiciclo, como aquí no hay mayoría absoluta, los senadores de todos los partidos o aprueban o rechazan. Pero yo no voy a engavetar una medida. Hablando de pluralidad y teniendo en cuenta que somos estudiantes de administración pública, ¿cómo tú crees y piensas que la pluralidad que se encuentra en el Senado ha afectado la administración pública del cuerpo legislativo, tanto en sus oficinas como sus comisiones, como sus otras agencias? Y si sabe de alguna diferencia entre cómo se funciona aquí en el Senado y en la Asamblea en general y cómo funciona en el gobierno para nuestro oyente. Sí, mira, aquí el reglamento del Senado y de administración es distinto al gobierno. Aquí los empleados son de libre remoción, pero yo impuse unos límites, ¿verdad? Aquí en un pasado, por distintas administraciones, los salarios eran elevados, principalmente el partido que estaba en control. Aquí yo, de entrada, puse un tope de nadie puede ganar más de lo que gana un legislador. Ese es el tope. Y en el caso de los directores de oficina, que tienen una responsabilidad mayor, y que en el pasado los salarios estaban entre los 14 y 16 mil dólares mensuales, aquí nadie gana más que lo que gana el presidente. El presidente tiene un salario constitucional de 9 mil dólares, pues nadie puede ganar más de 9 mil dólares. Eso me llevó a ganarme la confianza de la Junta de Supervisión Fiscal,
porque entonces hicimos unos planes de reclasificación, criollos, como uno dice, de aquí, con la supervisión de ellos, y establecimos unas escalas salariales. Lo mismo para la Oficina de Servicios Legislativos. Eso ha permitido que yo pude darle un merecido aumento de sueldo a los empleados del Capitolio, más de 14%. Pude tener el fondo para darle el plan médico completo, no es por aportación. Así que si yo le pago el plan médico completo es otro aumento al salario del empleado. He podido ayudar a los legisladores que no tienen mucho presupuesto a que puedan conseguir destaques de otras oficinas de gobierno. Esa flexibilidad pues la tenemos aquí y la hemos logrado. Así que me siento complacido. Por ejemplo, aquí yo les dupliqué el salario a los empleados que dan el servicio de limpieza y mantenimiento del Capitolio. O sea, no les subí el 14%, se los dupliqué, porque son los que más trabajan y los que menos cobraban. Le dimos equipo, le dimos vestimenta, zapatos especiales de seguridad. Y hemos logrado pues que el empleado se sienta que está haciendo un buen trabajo, pero que está siendo bien remunerado por eso. Sin llegar a escándalos y sin llevar salarios que parezcan desproporcionales entre una rama y otra. Quisiera preguntarle, ¿verdad? Venimos de la UPR, así que creo que es bien pertinente dentro de las limitaciones que presenta el plan de ajuste de la deuda, la negociación con la Junta de Control Fiscal, etcétera. ¿Cómo desde su visión se le podría proveer quizás mayor autonomía? Sabemos que está la fórmula del 9. Bueno, antes era el 9.6, pero ahora eso, del los 500 millones flat más lo que se le asigne para ese año. Gracias, Javier. Pues precisamente por esa línea, ¿cómo cree usted que la Universidad de Puerto Rico podría obtener quizás mayor autonomía para poder cumplir su visión dentro de las limitaciones que conocemos? La única autonomía que no tiene la universidad es el aspecto de la asignación de fondos, porque la asignación de fondos nace en la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa determina una asignación de fondos que ahora es supervisada por una Junta de Supervisión Fiscal. Pero la autonomía para hacer cosas, para crear, sustituir, enmendar cosas en la universidad la tiene. En el caso del presupuesto, pues la Junta de Supervisión Fiscal determinó que, igual que pasa con las agencias de gobierno, igual que pasó con la rama judicial, pues estos eran los gastos que se le iban a permitir y estos eran los fondos. No es que no tenga autonomía. La rama judicial tiene autonomía, pero tampoco tiene autonomía sobre su presupuesto, que se lo asigna a la Asamblea Legislativa, porque así dicta la Constitución. Yo pienso que uno de los recursos más importantes que tiene Puerto Rico es la Universidad de Puerto Rico y sus estudiantes, es la universidad nuestra. Y hay que fortalecerla y hay que ayudarla a que lleve a cabo su visión, como tú me preguntaste. ¿Qué hay que hacer ajustes? Todos tenemos que hacerlo. Uno hace ajustes en su casa. Bueno, uno hace ajustes en el trabajo, pues la universidad tiene que hacer sus ajustes también. Es un momento donde Puerto Rico está pasando una crisis económica que ya casi la estamos empezando a superar. Y le quisiera también preguntar sobre algo antes de cerrar. Voy a hacerte un ejemplo que no tiene que ver con la universidad. Aquí en un momento dado se empezaron a cerrar las escuelas. Teníamos 1.583 escuelas en Puerto Rico, ahora hay 800. Hace 10 años, Puerto Rico tenía 740.000 estudiantes en la escuela pública. Hace 10 años solamente. Hoy tiene 235. Entonces, una escuela que de primero a sexto grado tiene 38 estudiantes y mantenerla abierta con maestros y la cocina y la seguridad y el mantenimiento de la escuela te cuesta $2 millones para 30 y pico de estudiantes, pues mira, tienes que mover esos 30 y pico de estudiantes a otro sitio y cerrar la escuela. No es costo efectiva, hay menos estudiantes, en el salón de clase habían 3 o 4 estudiantes, o sea, y hay personas en la comunidad que dicen, no, por favor, no cierre la escuela. Bueno, pero es que no tenemos estudiantes. Y aunque a mí me hubiese gustado que todas las escuelas estuviesen abiertas, pero el costo que conlleva tenerlas todas abiertas para la cantidad de estudiantes que ha disminuido dramáticamente en el país, bueno, pues entonces había la necesidad de cerrar la escuela. Hay escuelas que yo no hubiese cerrado porque quedan apartadas del pueblo. Hay una escuela que yo conozco en el distrito de Humacao, que de la comunidad a la escuela más cercana, si cerraban esa escuela, era 1 hora. Sí, quizás el problema fue el cierre sin planificarse y masivo. Porque pero claramente de que había que reducir la cantidad de escuelas. Sí. No había manera con la reducción dramática de más de 60% menos estudiantes que tenemos hoy. Y ya hemos hablado sobre temas que nos tocan directamente como sociedad, pero le quisiera preguntar por último,
sabemos que el sistema eléctrico en Puerto Rico está crítico. Yo creo que todos somos víctimas de un sistema ineficiente dentro de... Pero no quiero perder la oportunidad de preguntarle, dentro de su experiencia en los 24 años en el Senado, cómo usted ve este problema, su percepción sobre cómo quizás pueden ser esas soluciones de cara al futuro. ¿Cómo fue en el pasado, en estos años, y cómo es ahora, como usted lo ve? Pues mira, la Autoridad de Energía Eléctrica era, en un momento dado en la historia de Puerto Rico, la joya de la corona. Todo el mundo quería trabajar allí. Buenos salarios, prestigio, un sistema eficaz, eficiente. Pero el sistema se fue deteriorando y distintos gobiernos no atendieron el deterioro. Entonces, cuando ya llega un momento que el deterioro es casi difícil de superar, entonces empiezan los problemas de combustible, de costos, el retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se nutrían no tan solo de las aportaciones, sino del fondo, porque había dinero de más en energía eléctrica. Y eso se fue acabando. Los costos en la generación obligó a que se llevara al sector privado una industria en el área azul, el área de Guánica y otra en el área de Guayama para suplir energía renovable, con energía renovable generar energía a la Autoridad de Energía Eléctrica. Los problemas llevaron a que el sistema fuera prácticamente empezando a caer en un desuso, en una rotura. Los huracanes dieron un gran impacto y el gobierno federal determinó que para trabajar el sistema eléctrico de Puerto Rico y su reconstrucción no podía la Autoridad de Energía Eléctrica hacerlo, tenía que ser el sector privado. Así que el gobierno establece la política pública de privatizar el servicio de energía eléctrica. Yo le voté en contra. Yo pienso que es un servicio esencial. Y me da mucha tristeza que el tiempo me haya dado la razón. Incluso cuando se privatiza y se hace el negociado de energía y se hacen todas estas cosas, nosotros pensamos que el contrato para el ente privado no podía el gobierno perder el control, tenía que el gobierno tener el control. El gobierno decide hacer un contrato donde prácticamente le traspasa todo a un consorcio que hoy todos conocen como Luma, que se anunció como una compañía de alto poder y experiencia mundial. Yo recuerdo que el gobernador dijo una compañía de calibre mundial para atender nuestro sistema de energía eléctrico. Yo pienso que ellos no sabían dónde se estaban metiendo, pienso yo, porque no han podido. Por otro lado, pues la ley obligaba a que esto fuera privatizado y que a la misma vez FEMA y las ayudas federales para construir nuestra red de energía eléctrica pasara a través de ese consorcio privado. Como la autoridad no ha salido de su quiebra, no se ha podido firmar un contrato, como disponía la ley de alianza público-privada, por 15 años, sino que se dio un contrato suplementario. Ese contrato venció al año. Yo llevé el caso al tribunal porque no podían seguir, pero la juez federal dijo que hasta tanto no sacaran de la quiebra a la autoridad, pues el consorcio privado iba a seguir. Así que ha seguido con un contrato suplementario, un contrato que si no cumple con las métricas, se puede cancelar mucho más fácil que el otro contrato que era a largo plazo. Claro está, como yo he dicho y lo digo otra vez, el contrato tiene que ser bueno para las dos partes. Para las dos partes que contratan tienen que salir bien. No puede salir una bien y una mal. Y aquí cuando se hizo el contrato yo le pedí al gobernador que revisara el contrato, que lo enmendara para no perder el control de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se nombró un comité presidido por Larry Selhammer, tenemos el negociado de energía, la ley de alianza público-privada, la Oficina de Energía de Fortaleza, la Oficina de Energía de Desarrollo Económico. La Secretaría de Energía de los Estados Unidos tiene un monitor aquí. Sí. Y para mí, nadie ha fiscalizado la labor de una compañía que prometió unas tarifas más bajas, ser resiliente, reconstruir la red y que no tuviéramos los apagones que tenemos. Fíjate que lo que pasó fue la parte posterior, lo que dicen en el campo, el rabo de una tormenta, Ernesto, y tuvimos 3 semanas confrontando problemas energéticos. Yo no quisiera imaginarme si Ernesto hubiese entrado por Humacao y hubiese salido por Mayagüez. Sí. Ante esto, pues, mi sugerencia es que, lejos de pasiones políticas, porque ahora mismo acaban de anunciar otro aumento a la tarifa de energía eléctrica, cuando el precio de barril de petróleo viene consistentemente bajando desde junio. Estaba a $85 el barril, está a 70, y las proyecciones de aquí a junio es que va a bajar a 65.
Entonces, si el barril de petróleo, el combustible, está disminuyendo su precio, ¿cómo es que nos anuncian otro aumento? No hay manera de justificarlo. No pueden decir que la guerra, que el petróleo subió en Ucrania, que Putin se metió allá en el otro. O sea, no hay excusa para subir cuando el precio del combustible y del petróleo ha bajado. Mi recomendación, para hacer más breve, si el contrato no ha cumplido, y eso lo tienen que saber los entes que lo fiscalizan, y a mi juicio no lo han hecho. Y son 8. Si fiscalizan, no cumple, pues entonces el contrato debe cancelarse. ¿Cuál es el plan B? Mi pregunta al gobierno es, si antes de cancelar el contrato, si Luma dice, no puedo más, me voy, y dice que se va, ¿qué tenemos? Pues nosotros tenemos que trabajar un plan B. Yo sugiero que se haga por ley un modelo colaborativo donde se cuente con el sector privado. Aquí hay personas del sector privado que pueden hacer el trabajo supervisado por el gobierno. Y si el gobierno federal no quiere darle el dinero al gobierno, magnífico, que le pague al sector privado que está haciendo la obra, pero bajo unas métricas, bajo una fiscalización del gobierno. Aquí hay muchas jurisdicciones que lo han hecho de forma colaborativa, y esa es mi sugerencia, que se haga un modelo colaborativo donde la Autoridad de Energía Eléctrica, si quieren cambiarle el nombre, cámbienselo, si no, pues la Autoridad de Energía Eléctrica como corporación, y que el sector privado se integre ese esfuerzo en diferentes áreas. Hay quien lo hace bien en la generación, hay quien lo puede hacer bien en una compañía de celadores, hay quien puede hacer una de mantenimiento y limpieza. Yo soy de los que pienso dar el dinero a los alcaldes, que los alcaldes contraten podadores que estén certificados por la Autoridad de Energía Eléctrica, y cada alcalde va a hacer que su municipio tenga la limpieza en sus líneas eléctricas que necesita, porque quiere quedar bien con sus ciudadanos. Y los alcaldes son un ente importante para contar con ellos en este modelo que yo hablo de colaboración. Pues, señor presidente, para dejarle la última pregunta, que siempre le hacemos algo similar a todos nuestros invitados, nos gustaría saber cuál mensaje tú le darías a la juventud que esté interesado no solamente en entrar a la legislatura, sino también a la administración pública en general. ¿Qué usted pensaría sería importante para que la juventud sepa antes de entrar? Mira, uno tiene que tener deseos, ¿verdad?, para hacer algo y tener sus metas y su visión clara, pero hoy en día ustedes, que son más jóvenes que yo, tienen una oportunidad tecnológica que nosotros no tuvimos. O sea, yo tenía que ir a la biblioteca, ir a las gavetitas aquellas que todavía existen en madera y buscar el tema en la index card. Entonces ese tema decía que en el anaquel número 38 o el H o el F, sí, buscar entre los libros. A mí me tocó también. Sacar el libro y entonces pues buscar el tema, leerlo, estudiarlo y empezar a copiar o fotocopiar. Sí. Hoy en día lo googlea. Sí. Así que aprovechen esa información que tienen en la tecnología que hay para educarse de diferentes temas. Es importante, y si hay un tema que les guste en específico, profundizar. La administración pública es fascinante, tiene muchas áreas y le llena a uno de mucha satisfacción, valga la redundancia, poder usarla para servir, poder usarla para ayudar. Es importante y es responsable que en el gobierno, tanto en la empresa privada, pero nosotros que representamos el gobierno, esa responsabilidad de administrar los fondos públicos de forma correcta se haga con transparencia, se haga con compromiso patriótico para con el país, se haga sin mirar colores. Aquí el que se enferma y tiene un problema de salud no le van a preguntar de qué partido es para tener la enfermedad o para tener el tratamiento y el diagnóstico. Y lo mismo debe ser en otras áreas como la educación. Usted olvídese de qué partido es el educador viene a educar, viene a ganarse su trabajo. Y aunque uno tiene unas ideas de cómo echar hacia adelante el país basado en el partido político que uno milita, eso no debe ser impedimento para no poder servirle a todos. Señor presidente, le agradecemos infinitamente por recibirnos aquí en su oficina y por esta conversación. Realmente ha sido sumamente enriquecedora tanto para nosotros como futuros administradores, y entiendo que también para nuestro público conocerle y conocer un poco más sobre su trayectoria como profesional dentro de la legislatura. De igual forma, le deseamos mucho éxito en todo de cara al futuro, en todo lo que se proponga. Gracias. Y de verdad cuente con nosotros para lo que sea necesario. A nuestro público, gracias por estar aquí, por sintonizarnos. Les invitamos a que escuchen los
pasados episodios de este podcast y que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos invitados en la cuenta de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública en Instagram como aegap.upr. Y próximamente estaremos disponibles en otras plataformas. Para continuar hablando lo público...